se enfrió. Esta rivalidad se perdió. Esta rivalidad prácticamente ya está en la oscuridad. Pero que no iba a regalar su trabajo, que si no le pagaban no iba a estar en una empresa porque no tenía necesidad. Era una de las gallinas de los huevos de oro de AAA y de Antonio Peña. Esas cantidades, con todo respeto, pero sí las pueden juntar sin necesidad de estar apostando. Y con el cambio de administración, con el fallecimiento de Paco Alonso, literalmente las oportunidades se terminaron. La figura del santo y del hijo del santo son sumamente importantes. ¿Ustedes imaginan que el hijo del santo pudiera perder la máscara? Todos sabemos que era imposible. Imagínense cuántos millones hubieran sido. Estaríamos hablando casi de 30 millones por una lucha. Bienvenidos a un programa más de BTM Wrestling, ya saben, pláticas de lucha libre, donde el día de hoy hablaremos de un tema controversial, de un tema polémico, señoras y señores, porque hablaremos de esos duelos de apuesta que jamás se concretaron, particularmente porque uno o los dos luchadores se rajaron, tuvieron miedo o simplemente pasó algo extraño. Son cosas que pocos saben, algunos lo intuyen, algunos luchadores hasta lo han dicho por qué no quisieron hacer esos duelos de apuesta, pero en este video hablaremos de esas luchas y de esos luchadores por los cuales no se dio este mítico duelo. Hay que mencionar y pongo esta advertencia: si quieres un video rápido no lo vas a tener, así que te pido que te vayas de este video, de este programa, porque aquí hablamos de lucha libre extensamente. Platicamos los verdaderos amantes de la lucha libre que quieren saber la verdad y que les encanta saber este tipo también de polémicas y lo que está detrás de la lucha libre. Así que los que se quieran quedar, se pueden quedar, y ya saben que en la caja de comentarios pueden dejar su comentario. Así que vámonos con el primer caso y el primer duelo de apuestas que no se hizo. Y este duelo se iba a dar en Triplemanía número 27. Sí, todos recordamos, bueno, los que quieren recordar y los que todavía se acuerdan de esa AAA vieja, de esa AAA de Dorian Roldán, de Marisela Peña, que en esa Triplemanía se dio el Dr. Wagner Jr. contra Blue Demon Jr., que de hecho ya hablamos recientemente de esa historia. Lo voy a dejar en un video final para que vayas a ver ese video, pero a grandes rasgos ese duelo de apuestas se hizo máscara contra cabellera. Hay que recordar que Dr. Wagner Jr. incluso dijo que se iba a retirar, no lo acabó cumpliendo y acabó perdiendo la cabellera, una cabellera que era una extensión, pero al final de cuentas se acabó ese combate de esa manera. Pero lo que pocos recuerdan es que esa no iba a ser la lucha original de esa Triplemanía, ya que la Triplemanía número 27 iba a tener un duelo de apuestas diferente entre Dr. Wagner Jr. contra Don L.A. Park. Sí, la original Parka, Don Tetra Pak, Don Linkin Park. Todo lo que termina en Park ya saben que se lo achacan a L.A. Park. Y es que esta lucha prácticamente se había maquilado una Triplemanía anterior. Ustedes recuerdan que en Triplemanía número 26, L.A. Park, como luchador independiente, entró en un póker de ases, donde estaba Pentagon Jr., Psycho, el hijo del fantasma y lógicamente L.A. Park. Al término de ese duelo de apuestas, acabó quitándole la máscara al hijo del fantasma, que posteriormente se convertiría en Santos Escobar. Y posteriormente ya tendría otro personaje, que es Romeo Malverde o Valverde. Ni siquiera lo recuerdo al 100% porque no es un nombre tan pegadizo o pegajoso, lo lamento. Pero esa lucha terminó de esa forma. Al término de esa lucha salió un Dr. Wagner Jr. que una Triplemanía anterior había perdido la máscara ante Psycho Clown. Sí, en esa infame Triplemanía número 25, donde había perdido la máscara ante el estandarte de AAA, que todos estábamos enojadísimos, que nadie lo podía creer, que todos pensábamos que Psycho no era digno de la máscara de Dr. Wagner Jr. y que hay que decir que ahí surgió el término vendido hacia un luchador como fue Dr. Wagner Jr. Y a partir de ahí, pues los reproches, los señalamientos, prácticamente la palabra
vendido estaba en toda la lucha libre, el nombre de Dr. Wagner Jr. estaba manchadísimo y de esa forma llegaba Triplemanía número 26 a retar a Elia Park al final de ese póker de ases. Ustedes recordarán que en ese segmento, si le quieren llamar así, don Elia Park prácticamente humilló a Dr. Wagner Jr. Le dijo que la máscara se defiende como un hijo y que Dr. Wagner Jr. no la había defendido como tal, lo cual era cierto. La gente no quería a Wagner, sí quería a Elia Park. Elia Park está en un mejor momento, seguía manteniendo su máscara. Y Dr. Wagner Jr. la realidad es que había perdido demasiado público, credibilidad y lógicamente la incógnita. Esta rivalidad AAA la quería hacer para Triplemanía número 27, aprovechándose de que la rivalidad se había dado en otros territorios, el territorio independiente, incluso hubieron luchas en el consejo, y iba a capitalizar esto durante un año de Triplemanía número 26 a Triplemanía número 27. Pero ¿qué pasó en ese lapso de un año? ¿Por qué? Bueno, también hay que decirlo, ¿por qué en esos tiempos no valoramos que AAA intentaba hacer algo bueno, ¿no? Una rivalidad a un año. Porque decíamos que de repente se aventaban cosas al azar, cosas de 2 meses antes de una Triplemanía, y ahí por lo menos lo querían intentar, ¿no? Sin embargo, en esa situación pasaron muchas cosas. Para que esta lucha no se diera, lo primero que sucedió fue que Elia Park no se arregló con AAA. Hay que recordar que en esa época Elia Park estaba participando tanto en el Consejo Mundial de Lucha Libre como en el circuito independiente como en AAA. Elia Park en aquellas épocas, él mismo se decía, y de hecho en varios medios de comunicación y entrevistas de la época, se decía que era un mercenario de la lucha libre, que donde le pagaran, él iba a ir, pero que no iba a regalar su trabajo, que si no le pagaban no iba a estar en una empresa porque no tenía necesidad. En aquellos tiempos, hablando del 2016, 17 aproximadamente, 18, eran los mejores años de Elia Park. Eran los años donde Elia Park te llenaba cualquier gallinero. Y realmente Elia Park no necesitaba a AAA. AAA necesitaba a Elia Park. Wagner ya no estaba en ese buen momento después de perder la tapa. Y Elia Park no tuvo un acuerdo económico con Dorian Roldán, con los presidentes, más bien el presidente y la jefa, que era Marisela Peña. Sí, doña Marisela Peña. Y también hubo otra situación ahí que pocos lo saben y que con el tiempo pues ha sido una relación rara que tuvo Elia Park con Konnan, porque si bien no son como super mega amigos, siempre tuvieron una relación de trabajo que fue entre buena y a veces no tan buena. O sea, tenía altas y bajas. Hay que recordar que Konnan fue quien llevó a Elia Park de AAA a WCW cuando estuvo en Estados Unidos, y también ayudó a que regresara a AAA en algún punto. Pero para aquella época realmente Konnan venía regresando. Hay que recordar que para Triplemanía 25 Konnan había dejado AAA por problemas con la familia Roldán, pero después de arreglar esos problemas regresó con la cola entre las patas pidiendo perdón, y pues tenían maquilado este duelo de apuestas. Sin embargo, la relación entre Elia Park y Konnan no estaba del todo bien y acabó influyendo en esta situación. Lógicamente, como no se pudo llegar a un duelo de apuestas porque no llegaron a un arreglo económico que le conviniera, sobre todo a Elia Park, porque Dr. Wagner Jr. estaba más que puesto, simplemente no se hizo ese duelo de apuestas. ¿Y qué optó AAA? Fue por traer a otro luchador que tuviera una rivalidad importante, que fuera consagrado, que fuera veterano, que fuera ícono, y lógicamente eligieron a alguien que ya venía trabajando con AAA, que fue Blue Demon Jr. Blue Demon Jr. claramente aceptó. La rivalidad se hizo con Dr. Wagner Jr. Fue una rivalidad interesante, pero debido a que Wagner ya había perdido la máscara y estaba exponiendo la cabellera, pues realmente no había tanto interés. Si hubiera sido un máscara contra máscara, hubiera generado mucho más. Y también la realidad es que en algún momento Elia Park
incluso lo dijo en entrevistas posteriores, él quería la máscara de Wagner. Él quería la máscara y la tapa de Wagner y se arrepintió demasiado de no haber tenido esa lucha en su momento, porque ya se había negociado en el circuito independiente que se hiciera esa lucha, pero nunca se llegó a un acuerdo, y cuando se dio esto en AAA, pues él dijo que no, por la cuestión económica, y también vamos a ser sinceros, porque no le interesaba del todo esa cabellera de Dr. Wagner Jr., ya que él quería la máscara de Wagner Jr. Así que por esta situación esa lucha no se dio. Wagner sí quería, pero Elia Park simplemente rechazó la oferta y no se acabó dando. Elia Park, con el paso del tiempo, diría pues que sí quería tener un duelo con Wagner, pero no un duelo por las cabelleras, y al final esta situación fue la que perjudicó en este duelo de apuestas. Pero si hablamos de duelos de apuesta que sin duda serían muy interesantes, sobre todo en los 90 y quizá en los primeros años de los 2000, hubiera sido esta lucha de Octagón contra Fuerza Guerrera. Ustedes saben que estos luchadores tuvieron una rivalidad, yo creo que desde antes de que naciera yo, a finales de los 80, principios de los 90, cuando estaban en el Consejo. Y esta rivalidad se transfirió cuando ambos se fueron a AAA. Hay que recordar, ya lo hemos dicho muchas veces, la desbandada del Consejo, la fundación de AAA y el posicionamiento lógicamente de Octagón y de luchadores ya que venían siendo estrellas como Fuerza Guerrera. Esta rivalidad durante años se desarrolló en el circuito independiente, también en AAA, incluso se dio todavía en el Consejo en los últimos años, por ahí del 2020, 21, 22. También se dio incluso en Liga Elite, imagínense que también fue una promotora que potenció esa rivalidad, pero al final de cuentas esta rivalidad nunca llegó a ese punto clímax. Creo que es difícil para muchos aficionados olvidar que esta rivalidad fue parte del crecimiento de muchos de nosotros. Yo, por ejemplo, pues voy a cumplir 38 años, nací en el 89 y desde que yo recuerdo ya existía esta rivalidad. Imagínense, ¿cómo olvidar que Octagón le aplicaba la escalera a Fuerza Guerrera? ¿Cómo olvidar las marrullerías de Fuerza Guerrera? ¿Cómo lo amarraba a las cuerdas? Porque yo creo que ese es uno de los momentos más épicos de la lucha libre mexicana. ¿Tú sabías que si Fuerza Guerrera amarraba en las cuerdas a Octagón era porque era cine? O sea, literalmente era cine, lo disfrutabas la rudeza, disfrutabas que lo humillara, pero al final a veces Octagón sacaba a la casta las técnicas arte marcialistas y se vengaba de Fuerza Guerrera. Era un duelo un tanto raro. El luchador amado, que era el Octagón, el popular, el de las películas, el de las entrevistas, el que salía en televisión, el que ha dicho Fuerza Guerrera durante mucho tiempo que fue un luchador de mercadotecnia, un luchador hecho por la televisión, contra un Fuerza Guerrera que era un luchador completamente diferente, sin tantos reflectores en televisión, más luchador, un luchador salvaje, rudo, que había ganado muchos campeonatos, que es cierto, no tiene tantos duelos de apuesta ganados, hay que dejarlo claro, pero que sin duda era de los mejores luchadores en los 90 y en los 2000. Sin embargo, esta lucha, por alguna extraña razón, nunca se pudo dar en ningún territorio, ni en AAA, ni en el Consejo, ni en el circuito independiente. Pero vamos a revelar el por qué no se dio. La parte donde se desarrolló esta rivalidad en AAA fue quizá el máximo auge que tuvo esta rivalidad. Creo que si todos recordamos AAA en los 90 y recordamos una rivalidad mítica, es esta. Claramente es esta. Incluso yo creo que hasta la gente que no es tan fan de la lucha libre mexicana sabe de esta rivalidad. Sin embargo, era muy difícil que en aquella época se diera esta rivalidad porque, vuelvo a repetir, Octagón era un luchador estelar de la caravana. Era una de las gallinas de los huevos de oro de AAA y de Antonio Peña. Lógicamente no le iban a dar un duelo de apuestas donde arriesgara la máscara, la incógnita. Y sabiendo eso, creo que todos pensamos que el que estaba en verdadero peligro era Fuerza Guerrera. Pero algo tenía Fuerza Guerrera que quizá lo hemos podido ver, lo hemos podido encontrar con el paso del tiempo. Y es congruencia. Porque Fuerza Guerrera no se sentía menos que Octagón.
Fuerza Guerrera sabía que también era una estrella del bando rudo, sabía que tenía jerarquía, sabía que era más luchador y por ende no iba a apostar su máscara contra un Octagón que claramente respetaba, porque fuera del ring le ha mostrado respeto, pero que sabía que era inferior dentro de la lucha libre mexicana. Al final se sabe que hay muchos luchadores que no importa que sepan que hay otro luchador que es peor que ellos, siempre y cuando sea más popular y que pierdan la máscara con un luchador de esa jerarquía, están dispuestos a perderla, pero Fuerza Guerrera no era así. Además de eso, ya tenía ciertas discrepancias con AAA y con Antonio Peña, además de con Konnan, que se sabe que siempre ha tenido problemas. Konnan y Antonio Peña y Octagón tenían demasiado poder en AAA y Fuerza Guerrera también lo tenía, pero quizá no tanto como estas tres figuras. Así que Fuerza Guerrera claramente sabía que ese duelo de apuestas no se iba a dar, no le convenía, porque claramente él iba a ser el probable luchador que perdiera, y también se daba su lugar porque era un luchador de jerarquía. Esta rivalidad se llevó al circuito independiente y era mucho más complicado que se llevara a cabo. ¿Por qué? Porque Fuerza Guerrera y Octagón se convirtieron en íconos. Muchos dirían que en leyendas vivientes. Y el problema de tener leyendas vivientes es el costo. El costo de las máscaras, el costo por apostar la tapa. Durante mucho tiempo se habló del costo de cuánto costaba apostar la máscara para los luchadores. Y el propio Octagón lo dijo en entrevistas. 15 millones de pesos costaba apostar la máscara. Él lo dijo así, 15 millones de pesos por apostar la máscara. Una cantidad abismal, abismal, imagínense, 15 millones de pesos. Realmente era algo que un promotor independiente no iba a poder pagar. Y Octagón lo sabía, por eso tasaba esa máscara. Claro, Octagón daba a entender que era por la experiencia, por los duelos de apuesta, por la popularidad, por el auge, por lógicamente haber estado en las mejores empresas. La tasaba a ese precio. Para mí, exagerado. Y para mí, un pretexto completamente para no apostarla. Tanto fue así que el propio Fuerza Guerrera criticó esta situación, se burló de Octagón y mencionó que tasaba demasiado caro apostar su máscara. Fuerza Guerrera incluso en entrevistas mencionó que él sí cobraba pues un dinero importante, pero no esa cantidad de 15 millones. El hecho es de que nunca se llegó a un acuerdo porque Octagón sabía que si apostaba la máscara, pues lógicamente podría estar en peligro. También sabía que nadie iba a dar esa cantidad, así que nunca se iba a hacer ese duelo de apuestas. Y hubo una última oportunidad para que se llevara a cabo ese duelo de apuestas. Y eso fue en el Consejo Mundial de Lucha Libre, donde ambos se toparon. Pero lamentablemente, pues el Consejo Mundial de Lucha Libre nunca jaló el gatillo. Y es que era lógico, iban a pedir una cantidad exactamente igual a lo que pedían en el circuito independiente. Y Fuerza Guerrera y Octagón perdían mucho más al exponer que lo que iban a ganar. Una cantidad de ese tipo, claramente para cualquier luchador sería algo importante. Pero para un luchador de esas jerarquías que tenía constantemente funciones en la República Mexicana, seguramente saturadas, que su mercancía son de las que más se venden, de los luchadores que tienen más auge dentro de la lucha libre mexicana, esas cantidades, con todo respeto, pero sí las pueden juntar sin necesidad de estar apostando sus máscaras. Además de estos luchadores, tienen otros negocios que posiblemente complementaban los ingresos de ambos luchadores, por lo cual era sumamente innecesario. La realidad es que Octagón simplemente le daba vueltas a esta situación y Fuerza Guerrera sabía que Octagón jamás iba a apostar la máscara. Al final fue una situación prácticamente como de un acuerdo que era implícito, de que sabían que no les convenía a ninguno y que esto no iba a suceder, porque ningún promotor, ninguna empresa iba a pagar esas cantidades abismales, porque estamos hablando de 15 millones para Octagón y más o algo similar para Fuerza Guerrera. Imagínense cuántos millones hubieran sido. Estaríamos hablando casi de 30 millones por una lucha.
Imagínense, sería algo fuera de este mundo y por eso no se dio esa lucha. Pero ahora vamos a pasar quizá a una de las rivalidades más importantes de los últimos años, que lamentablemente acabó en nada. Y no acabó en algo importante, en un duelo de apuestas, porque al parecer ambos luchadores así lo quisieron. Ambos declararon que querían, pero nunca se animaron. Se aventaban la bola, decían que tú, decían que el otro, y al final nunca se hizo nada y la rivalidad se enfrió. Y lo peor de todo es que era una de las rivalidades más importantes a mediados de la primera década de los 2000, es decir, por ahí del 2016, 17, 18, todavía hasta los primeros años de los 2020 llamaba la atención, pero ya en 2026 es una rivalidad fría, olvidada y que honestamente, aunque se diera un duelo de apuestas, ya es demasiado tarde. Y es la rivalidad entre Elia Park, sí, otra vez Elia Park contra Rush. Esta rivalidad fue una rivalidad que en parte se dio en el Consejo Mundial de Lucha Libre en aquellas épocas donde permitían talento independiente, que ya hemos hablado de eso, de que Elia Park participó en algunas fechas independientes con el Consejo porque pues tenían esa apertura y pues tuvieron varias luchas dentro del Consejo, incluso hasta en alguna lucha lo sancionaron por meterse al público y agarrarse con las bancas y los asientos, sancionaron a Elia Park y lo vetaron. Y también pasó que esta rivalidad se dio en el circuito independiente, cuando dejaban que algunos luchadores del Consejo enfrentaran a talento independiente, y también se dio en Liga Elite, que yo creo que fue aquella promotora donde se dio más esta rivalidad, donde se potenció y sobre todo donde nos dieron varios momentos interesantes, momentos donde había golpes con objetos contundentes, donde había sangre, donde había menos reglas. Y esto se transfirió incluso a Estados Unidos. Estos luchadores tuvieron rivalidad en promotoras de Estados Unidos y recuerdo que incluso en empresas como MLW se pensaba incluso que este duelo de apuestas se podía hacer en Estados Unidos, porque el nivel de intensidad, de salvajismo, el nivel de fuerza que aplicaban en los castigos, de odio personal que se tenían ambos luchadores, era algo poco visto para la época. Algo que te hacía recordar esas rivalidades de los 80, de los 90. Pero lamentablemente no se llegó a un acuerdo con esta rivalidad y se fue pasando el tiempo. La primera oportunidad para tener este duelo de apuestas fue por ahí del aniversario número 85, cuando ambos luchadores estaban puestos para tener esa rivalidad, incluso lo pidieron de cierta manera, pero el Consejo Mundial de Lucha Libre no quiso jalar el gatillo, no quiso hacer este duelo de apuestas. Por ahí se llegó, ¿no?, el rumor, y después el Consejo lo diría, que Elia Park no podía tener un duelo de apuestas porque tenía un duelo de apuestas ya pautado para Triple Manía, ¿no? Y este duelo de apuestas lógicamente bloqueaba un duelo de apuestas para el Consejo. Es decir, en pocas palabras, que no se haya dado las primeras veces o en las primeras oportunidades este duelo de apuestas entre Rush y Elia Park fue culpa de AAA. Fue culpa de AAA. Y posteriormente el Consejo fue diluyendo la rivalidad. Y con el cambio de administración, con el fallecimiento de Paco Alonso, literalmente las oportunidades se terminaron. Rush acabó saliendo del Consejo, Elia Park ya no fue requerido en el Consejo, y por lo menos en el Consejo se terminó la oportunidad de poder hacer este duelo de apuestas. Es un hecho que la rivalidad continuó en el circuito independiente, después se transfirió a AAA. Ustedes recuerdan esta infame, porque fue infame, reunión de Elia Park, Rush y la Bestia de Ring como los ingobernables en AAA, la facción ingobernable. Algo que no tenía sentido, porque Elia Park había sido enemigo durante bastante tiempo de Rush y de la nada lo metieron con Rush para ser aliados. Y se esperaba que tuvieran una rivalidad para que después pues, acabaran este duelo de apuestas, ¿no? Y esto sí se estaba maquilando. Hay que recordar que para Triple Manía número 31, si es que no tengo mala memoria,
se dio estas luchas donde luchaban prácticamente en pareja y al final se iban a quedar dos luchadores y iban a tener este duelo de apuestas. Pero Rush y Elia Park pues literalmente no acabaron siendo los que tuvieron este duelo de apuestas como tal. Sí estuvieron interviniendo, sí fueron protagonistas, sí estuvieron incluso hasta el último, pero al final la lucha que ya todos sabíamos cómo iba a terminar fue que Psycho le quitó la cabellera a Sam Adonis. Esta fue la última oportunidad que tuvo esta rivalidad para poder terminar en un duelo de apuestas, pero se sabía desde el ya que no lo iban a hacer. Con el paso del tiempo, en esa triple manía, posteriormente a esa triple manía, se sabrían muchas cosas. Rush le tiraba la bola a Elia Park, decía es que firme, que ya lo haga, que él está puesto, que no se raje, que no sé qué. Y Elia Park le decía lo mismo, hay que hacerla, tú no quieres, etcétera, etcétera, etcétera. Eso era dentro de la rivalidad, de la magia de la lucha libre, lo comunicaban hacia los medios, pero posteriormente, en medios de comunicación un poquito más serios, Elia Park comentó que quien no quería la lucha de apuestas era Rush, que Rush y Elia Park estuvieron a nada de firmar el contrato y a la mera hora Rush no quiso tener el duelo de apuestas. Elia Park mencionó que Rush ya tenía otros planes, Rush quería conquistar Estados Unidos, Rush quería triunfar en Estados Unidos y estaba dejando a un lado lo de Elia Park, quizá para el futuro o quizá para que ya no se volviera a hacer. Elia Park nunca dijo como que la culpa fue completamente de Rush, también aceptó como una parte de culpa de que, bueno, se había pasado el momento, pero es un hecho de que para Elia Park, Rush fue quien tuvo la última palabra y no la quiso dar. Rush nunca ha aceptado esta situación, le da la vuelta y dice que fue Elia Park, que sigue puesto, que la rivalidad sigue estando caliente, cosa que hay que decirlo, Rush quizá es un luchadorazo, es un luchador muy bueno, ha triunfado en Estados Unidos, fue 2 veces campeón de Ring of Honor, algo que ningún mexicano ha hecho, pero Elia Park y Rush tienen que aceptar que esta rivalidad se enfrió, esta rivalidad se perdió, esta rivalidad prácticamente ya está en la oscuridad. Esta rivalidad a mucha gente ya no le importa como le importaba hace 6 o 7 años. Y lamentablemente, porque era una rivalidad que tenía para terminar así. Pero también se entiende que Rush no iba a apostar su cabellera. ¿Por qué? Porque Rush simplemente sin la cabellera dejaría de ser Rush. Y Rush le había quitado la cabellera a gente como Shocker y el Negro Casas. También hay que decirlo, Elia Park, si perdía la máscara, prácticamente perdía parte de su identidad, parte de su personaje, parte de su legado. Y posiblemente podría significar un bache demasiado grande en la carrera, quizá al nivel de Wagner, al punto de que sí podría incluso pensar en el retiro. Yo creo que simplemente era peligroso para ambos luchadores. Perder la cabellera para Rush en ese momento de su carrera, queriendo conquistar Estados Unidos, era demasiado riesgoso. Era una victoria que en caso de tener le iba a ayudar, pero en caso de no tener lo perjudicaría demasiado. Y en el caso de Elia Park, una derrota, claro que iba a ser algo importante, algo que marcara su carrera, pero una victoria ante Rush quizá no era algo como que wow, no era como la mejor victoria de su carrera, porque tenía otras rivalidades que nunca terminaron y que hubieran sido mucho más, como por ejemplo la máscara de Demon, la máscara del Hijo del Santo, o por ejemplo la máscara de Dr. Wagner Jr. Sí, una cabellera es importante, una cabellera es relevante, la de Rush es una de las mejores cabelleras que hay en la lucha libre mexicana, pero una cabellera que al final de cuentas no tiene el mismo peso que una máscara. Y eso lo sabemos todos los aficionados de la lucha libre nacional. Eso es la realidad. No con esto quiero decir que la cabellera de Rush vale nada. No, sí vale y es de las más valiosas. O era de las más valiosas porque ya no la ha expuesto.
pero sinceramente para Elia Park era demasiado riesgo y también para Rush. Al final decidieron que ya no se diera ese duelo de apuestas y es algo que ya no va a suceder. Es algo que este duelo de apuestas jamás se va a dar, a menos de que Elia Park se vaya a retirar y decida que Rush sea su último rival, a menos de que Rush deje de tener esos estándares, esas metas en Estados Unidos y decida regresar a tiempo completo a México. De otra forma, posiblemente ya no se va a dar, y si se llega a dar, creo que ya no sería un buen momento, porque el momento de Elia Park de hace 6 o 7 años físicamente era mucho mejor. Elia Park incluso ha hablado de que está lesionado de las rodillas, que en algún momento se va a retirar, y también hay que decirlo, el momento mediático de Rush no es el mejor, no es el mejor. Hay otros mexicanos que tienen mejor momento mediático en Estados Unidos y a nivel internacional. Esa es la realidad con esta rivalidad, y al final ambos luchadores echan la culpa, pero parece ser que fue culpa de ambos. Y ahora pasaremos sin duda a una de las rivalidades que quizá no tuvo tanto foco como otras rivalidades, pero que fue muy interesante, sobre todo por ahí de los 2000, en la primera década de los 2000 y en los últimos años, porque graciosamente su carrera se volvió a cruzar. Yo recuerdo esta rivalidad sobre todo en AAA, parte de los 90, en el circuito independiente en los 2000, en los últimos años también. Y es una rivalidad de esas rivalidades que quizá no era de las más importantes, quizá no era de las más llamativas, de las que más generaban, pero una rivalidad que ahí estaba, que se pudo dar y que no se dio. Y estamos hablando de la rivalidad del Hijo del Santo contra Fuerza Guerrera. Sí, otra vez Fuerza Guerrera. ¿Qué está pasando, señoras y señores? Y es que resulta que esta rivalidad durante mucho tiempo se estaba maquilando. No hay un momento específico donde se pudiera llegar a un duelo de apuestas hasta los últimos años, y ya llegaremos ahí. Pero durante mucho tiempo estos luchadores siempre se tiraron mucho. Sobre todo Fuerza Guerrera hablaba muchas verdades del Hijo del Santo. Trataba de, no sé si humillarlo, no sé si exponerlo, no sé si hacer ver mal al santo, porque sacó datos que en su momento llamaron la atención, que ya muchos lo sabíamos. Como ustedes recuerdan que mencionó en alguna función Fuerza Guerrera que el Hijo del Santo ya había perdido su máscara contra Aristóteles 2. Eso fue en Acapulco, si no mal recuerdo, creo que fue en el año de 1985. Por ahí me puedo estar equivocando en el año. Pero Fuerza Guerrera criticó mucho esa situación. Cuando salió información de que el Hijo del Santo ganaba 150,000 pesos por lucha, es decir, ya saben, si tenía 2 luchas en un mismo día se llevaba 300,000. Fuerza Guerrera lo criticó, y Fuerza Guerrera criticó en demasía que no quería exponer su máscara contra él. Por otra parte, Fuerza Guerrera pues estaba puesto supuestamente ante el Hijo del Santo. El Hijo del Santo declaró en múltiples ocasiones que él no se rajaba, que él ya tenía una experiencia vasta en duelos de apuesta. Quien tenía miedo era Fuerza Guerrera, que cuando Fuerza Guerrera diría que sí, o dijera que sí más bien, el Hijo del Santo lo iba a hacer. Incluso hasta ofrecía el todo por el todo. Ya saben, la promotora del Hijo del Santo la ofreció varias veces, pero nunca se dio. La realidad es que nunca se dio. Y esto fue por muchas cosas, pero creo que la más clara es que el Hijo del Santo, y vamos a decirlo así, nunca iba a perder la tapa. Esto es algo que hemos hablado en múltiples programas, lo hemos hablado incluso con colegas en sus programas, con mi estimado Danny Floyd de 2 a 3 caídas, con President XL de President XL, con Lalo de Persiguiendo un Sueño. Lo hemos hablado en esos programas de esos canales, lo hemos hablado en este programa, de que el Hijo del Santo es una figura emblemática de la lucha libre mexicana. El legado que le dio su padre es uno de los más importantes, si no es que el más importante de este deporte. La máscara del Santo se conoce prácticamente en todo el mundo y es sinónimo de lucha libre, que la lucha libre es patrimonio cultural de México. Esto quiere decir que la figura del Santo y del Hijo del Santo son sumamente importantes. ¿Ustedes imaginan que el Hijo del Santo pudiera perder la máscara? Todos sabemos que era imposible.
Sí, es un hecho que el Hijo del Santo iba a tener duelos de apuesta, que cosechó demasiadas máscaras, que ganó cabelleras, que expuso en el último tiempo más en Estados Unidos que en México, que también, así como tiene máscaras y cabelleras importantes, como por ejemplo la de Silver King o las cabelleras de los Gringos Locos, también tiene otras de luchadores que no son tan importantes, que no se les demerita, pero que no tienen ese nivel del Hijo del Santo. Y que sí le faltó quizá una máscara como la de Fuerza Guerrera, de un luchador relevante, que ya hablamos del por qué quizá Fuerza Guerrera no expuso. Aquí se vuelve a poner esa parte, la cuestión monetaria, pero con el Hijo del Santo era una situación de: si la máscara de Octagón valía 15 millones tan solo exponerla, ¿cuánto no valdría la del Hijo del Santo? Simplemente. Otra, el Hijo del Santo, por el personaje que es, era imposible que tuviera que dar a conocer su rostro, porque era una celebridad dentro y fuera de la lucha libre. Sería un shock a nivel nacional y mundial, un shock innecesario para la lucha libre mexicana. Muchos lo pueden poner esta parte de que es un fraude, es una parte donde cómo puede ser que el Hijo del Santo no pueda perder la tapa. O sea, mucha gente lo ve como mal, ¿no? Pero la realidad es de que esta situación así es. Así es. Las figuras emblemáticas se protegen. Es la verdad, en la lucha libre las figuras emblemáticas se protegen y son como superhéroes que nunca van a perder una batalla importante. Sí, algunas, pero no una máscara. No van a perder un duelo de apuestas. Y fue por esta situación que no se hizo. Pero aquí es donde viene el pero. Hubo una oportunidad para que se diera al final de la carrera del Hijo del Santo. Hubo una oportunidad para que se diera al final de la carrera del Hijo del Santo y también de Fuerza Guerrera. Ustedes recuerdan que el 2025 el Hijo del Santo comienza con esta gira de retiro, donde invita a varios luchadores. Se hizo esta lucha infame donde estaba Fuerza Guerrera, estaba Último Dragón, estaba Misterioso Junior, estaba Elia Park y estaba el Hijo del Santo. Ustedes lo recuerdan que al final fue una lucha predecible que la gente dictaminó como fraude porque le ganó la máscara a Misterioso Junior, que era un luchador que no tenía ni rivalidad con el Hijo del Santo, pero sabíamos que iba a perder porque era el que menos jerarquía tenía, y que sobre todo, pues, el que menos experiencia también tenía, ¿no? El que no tenía nada que ver ahí, con todo respeto. Pero no fue fraude como tal, fue algo predecible, algo maquilado, algo manipulado. Fraude no, porque fraude sería que no hubieran cumplido con el duelo de apuestas, que no hubieran cumplido con esto. Fue de fraude, o sea, defraudó a los aficionados porque no se dio lo que se esperaba. Se dio algo que ya se sabía que iba a pasar. Me contaron el final de una película que ya sabía cómo iba a terminar. Y hubo publicidad engañosa, porque cuando se hizo esta rivalidad con estos 5 luchadores, se pensaba en un inicio que iba a ser una rivalidad 1-1 Fuerza Guerrera contra el Hijo del Santo. Así lo vendieron mercadológicamente, en la publicidad, en los pósters, así se vendió. Esa fue la última oportunidad que hubo para que se diera esa lucha, pero la realidad es que Fuerza Guerrera ya tenía preparado también su retiro, que se iba a dar poco tiempo después, y Fuerza Guerrera tenía bien establecido que esa lucha iba a ser la última de su carrera. Se dice que sí se buscó esa lucha directa con Fuerza Guerrera, pero Fuerza Guerrera no estaba dispuesto a apostar la máscara 1-1 con el Hijo del Santo porque no la quería perder. Sí se le ofreció a Fuerza Guerrera perder la máscara, ya lo hemos hablado en otro capítulo dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. De hecho, vamos a dejar ese capítulo al final de este, pero dentro de esta situación con el Hijo del Santo y su gira de retiro, incluso en la última lucha de Fuerza Guerrera, ya Fuerza Guerrera estaba definido que no iba a apostar su máscara. Esto se supo ya entrado prácticamente en la gira de retiro, porque había muchos rumores de que si se daba ese duelo 1-1, Fuerza Guerrera iba a perder la tapa. Al final no fue así, no se llegó a un arreglo. Simplemente se buscó a un rival a modo como Misterioso Junior para que ganara la máscara el Hijo del Santo. Al final de cuentas, esta situación sucedió y por eso nunca se dio.
una rivalidad que pudo haber terminado de cierta manera, pero terminó mal. O sea, realmente la rivalidad entre Fuerza Guerrera y el Hijo del Santo no tuvo un punto final. Sí participó en su lucha final, pero hasta ahí quedó. Y lo irónico de todo es que el Hijo del Santo todavía pudo tener, aunque sea una participación en la lucha final de Fuerza Guerrera, y ni siquiera se presentó. Así que esta situación así fue, y prácticamente, así como en otras historias, ambos luchadores no quisieron que se llevara a cabo. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar sin duda de una de las rivalidades más míticas, más históricas, más importantes de la lucha libre mexicana, que lógicamente no nos tocó ver a la mayoría de nosotros, porque pues fue una rivalidad que se dio en años, décadas muy atrás, cuando era el auge de la lucha libre mexicana, cuando venía posicionándose a nivel nacional, cuando se transfirió al cine y la televisión por dos personajes importantes. Hubieron más, pero yo creo que fueron los más relevantes de la época, que fueron Blue Demon y Santo, el enmascarado de plata. Estos luchadores sabemos que son parte importante de la lucha libre. Sin ellos la lucha libre no sería lo que es hoy en día. No habría legado ni Hijo del Santo, ni Santo Junior, ni Blue Demon III, ni Blue Demon Junior, ni ninguno de esos personajes. Y a estos luchadores se les debe que la lucha libre mexicana sea lo que es hoy en día. Incluso hasta luchadores como Mil Máscaras y Canek les dan ese lugar a estas leyendas. Los consideran verdaderas leyendas. Y estamos hablando de Canek y Mil Máscaras, que son leyendas vivientes. Claramente estos luchadores tuvieron una enemistad y una amistad dentro y fuera del ring. Hay muchos mitos respecto con esta situación entre el Santo y Blue Demon. Se decía que no eran amigos, otros dicen que sí tenían una buena relación. Se dice también que Blue Demon era mucho mejor luchador que el Santo le tenía envidia a Blue Demon. También se dice que Blue Demon le tenía envidia al Santo porque tenía más reflectores, sobre todo en televisión y en el cine. No se sabe al 100% qué tanto era ficción, qué tanto era verdad. No se sabe tampoco mucho porque lamentablemente el Santo falleció por ahí del año de 1982, no recuerdo si fue 82, 84, disculpen por ahí con los años, ahí estoy un poquito confundido, pero más o menos fue por esos años, creo que fue por el 84. Sé que falleció en una cuestión de salud, que falleció de un infarto y que estaba realizando una obra de teatro, y posteriormente, más de una década después, Blue Demon falleció a través de, pues también parece ser que un problema de salud en una estación de metro. Y no hubo tantas entrevistas de ambos luchadores donde declararan por qué nunca se dio un duelo de apuestas, por qué nunca se llegó a este nivel de rivalidad. No había la tecnología que hoy hay, medios especialistas en televisión que hablaran específicamente de la lucha libre. Los medios eran mucho más tradicionalistas, más dedicados al deporte, sin preguntar este tipo de cosas. Las revistas especializadas sí abarcaban este tipo de cosas, los periódicos, pero no eran tan amarillistas como hoy en día se puede, o no se atrevían tanto a preguntar este tipo de cosas. Y también quizá no había tanta cobertura de la lucha libre como tal, porque lamentablemente, aunque es uno de los deportes más importantes de nuestro país, siempre ha sido visto como este patito feo dentro de los deportes tipo el fútbol o el boxeo, ¿no? Entonces nunca se supo al 100% por qué nunca se llegó a ese duelo de apuestas, y la única información que tenemos es de los hijos. Una fue la que dijo el Hijo del Santo, de que literalmente el Hijo del Santo mencionó que su papá sí quería tener el duelo de apuestas, sí tenía que tener esta rivalidad que creía importante, se creía superior a Blue Demon, pero nunca se llegó a un trato. Blue Demon Jr. ha declarado que su papá le contó que esta situación nunca se llegó a nada porque el propio Santo nunca quiso que llegaran a un duelo de apuestas, nunca quiso que se diera. De hecho, se dice que Blue Demon tuvo una reunión en privado con el Santo
para que llegaran a un acuerdo y tuvieran este duelo de apuestas. Incluso que Blue Demon le propuso al Santo que tuvieran un duelo de apuestas en privado, que nadie se enterara del resultado, pero simplemente se quería sacar la espina para ver quién era el mejor, y que el Santo le dijo que no, que simplemente esto no se podía llevar por el nivel de personalidad que era cada uno, que los dos eran tan famosos que si se sabía que alguno había perdido o si alguno perdía la tapa, eso iba a afectar a los dos personajes, porque entendía que uno no sobreviviría sin el otro. Hay muchas historias respecto a este tema, pero la realidad es de que nunca se llegó a un duelo de apuestas. Podría ser el Santo, podría ser Blue Demon, pero al final jamás se llegó a un acuerdo, y nunca se va a saber al 100% si fue una situación de ego, si fue una situación monetaria, si fue una situación de conveniencia, o simplemente si había una enemistad que nunca se llegó a nada, o al contrario, había una amistad que literalmente acordaron que no se llegara a nada. Es una de esas historias y una de esas rivalidades que nunca culminó, nunca se supo quién era mejor, nunca terminamos por descubrir quién estaba detrás de una máscara, y estos personajes transfirieron esa mítica, digamos, idea o perspectiva a sus descendientes. Por eso tampoco se dio la lucha entre el hijo del Santo y Blue Demon Jr., y por eso tampoco se va a dar esas luchas con las siguientes generaciones. Son tan importantes estos luchadores, estas máscaras, estos personajes para la lucha libre mexicana y para el mundo, que literalmente no se puede permitir que alguno de ellos pierda, porque perdería la lucha libre mexicana. Sí, suena algo muy extremo, pero esa es la realidad. Pero bueno, amigos, este fue un episodio más del día de hoy en estas pláticas de lucha libre, donde hablamos de temas de lucha libre que en otros lados no quieren hablar, y yo no entiendo por qué. Quizá tienen miedo de hablar de estas situaciones, pero aquí no tenemos miedo, aquí vivimos sin miedo. Así que si quieres un tema, puedes dejarlo en la caja de comentarios, y sobre todo déjame tu opinión sobre este tema. ¿Por qué crees que no se dieron estas luchas? ¿De quién fue culpa? ¿Fue culpa de los luchadores involucrados? ¿De uno solo? ¿De las empresas? ¿De quién? ¿Y qué otras luchas también recuerdas que por alguna razón no se dieron? Platícamelo aquí en la caja de comentarios. Si te gustó este video, comparte, comenta y déjame tu like. Y si quieres ver más videos así, te voy a dejar unos aquí en una pantalla final. Y también síguenos para ver más videos así. Recuerda que yo soy BTM y esto fue todo el día de hoy. Hasta luego.